Alzheimer La Voz, un podcast de Bea Yerga y Javi Polinario, producido por Nexalios Comunica. Se va nublando la realidad. Hoy sé quién soy, mañana no sé. El pasado se pierde y nuestra mente aprende a desaprender. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Wow. Hola Bea. Buenas, Javi. A lo largo de los episodios de Alzheimer La Voz hemos hablado de qué es el Alzheimer, síntomas, tratamientos, pero hasta ahora nos faltaba uno que quizás sea de los más esperados. En este episodio desglosaremos los distintos métodos de diagnóstico que dan a los médicos la información necesaria para saber si la persona padece un Alzheimer o no. Escucha Alzheimer La Voz y siente la compañía. A ver, Bea, cuéntanos, ¿qué pruebas existen para diagnosticar el Alzheimer? Pues Javi, vamos a empezar, si te parece, con unas cuestiones clave que creo que todos debemos tener en cuenta. Como sabemos, la causa de la enfermedad de Alzheimer no se conoce. Esto, como es de esperar, dificulta que podamos dar un diagnóstico 100% de Alzheimer o de no Alzheimer. Por ello, lo primero que quiero comentar y que me parece muy importante que quede claro es que el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer siempre va a ser un diagnóstico de probabilidad. Es decir, no va a ser de certeza 100%. Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Ya, puede ser complicado de entender, pero es importante que lo conozcamos, porque no es raro que salgamos de la consulta con 1.000.000 de dudas porque no nos han confirmado ninguna enfermedad concreta, ¿no? A veces nos ponen deterioro cognitivo moderado, perfil neurodegenerativo, pero no ponen nada más. Incluso pensamos muchas veces en ir a otros médicos para ver si así nos confirman o no que tiene nuestro familiar. La enfermedad de Alzheimer, como decíamos, sigue sin saberse el por qué se produce o cómo curarla. Para hacer un diagnóstico de certeza, o sea, de estar seguros de que es esa enfermedad, se necesitaría una muestra de un cachito de cerebro. Pero claro, abrir la cabeza a alguien no se hace de rutina, sobre todo porque aunque lo confirmes, por desgracia seguimos sin tener un tratamiento, por lo que no compensan los riesgos de esa cirugía para nada. Entonces, resumiendo, como decimos, el diagnóstico segurísimo de enfermedad de Alzheimer se haría analizando el cerebro al microscopio. Pero como no se hace en la clínica, en la consulta, siempre hablaremos de probable enfermedad de Alzheimer o posible enfermedad de Alzheimer, guiándonos por unos criterios establecidos. Ah, muy interesante. Entonces, ¿qué pruebas tenéis en los médicos para saber si hay un posible Alzheimer o no? Pues en neurología, aunque parezca increíble, lo que sigue dando más información por encima de cualquier prueba es la llamada anamnesis. Menuda palabreja, ¿qué significa? Pues la anamnesis son las preguntas que normalmente se realizan en consulta, el cuestionario que hacemos los médicos, vaya. Nos interesa saber de todo, ¿no? Siempre preguntamos sobre los antecedentes personales, pues es decir, enfermedades que tenga o haya tenido. Interesa mucho la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, también si consume alcohol o tabaco. Además, siempre nos centramos mucho en este caso en los fármacos, sobre todo en aquellos que pueden dar fallos de memoria, como son por ejemplo los fármacos que nos ayudan a dormir o algunos del dolor. Algo que también preguntamos son los antecedentes familiares. Es decir, si hay alguien en la familia que ha tenido alguna enfermedad neurológica, esto nos puede poner en alerta, sobre todo si ha sido en jóvenes menores de 60 años. Y cuando ya hemos preguntado todo esto, insistimos en que se nos cuente los síntomas, ¿no? El tiempo que lleva con ellos, cómo han ido evolucionando. Pues interesa mucho saber si ha sido poco a poco y ya lleva varios años así, si fue brusco y no ha empeorado. Esto nos ayuda mucho a saber si es degenerativo o no. Y algo que quiero comentar es que a esta consulta siempre nos interesa que la persona vaya acompañada de un familiar, ¿no? En esta consulta en concreto interesa muchísimo la información que aporta la familia. ¿Por qué? Pues porque habitualmente una persona con una enfermedad de Alzheimer no es consciente de sus fallos, ¿no? O no es consciente del todo. Y es la familia la que nos explica lo que está sucediendo. Pero también se usan unos test, ¿verdad? Correcto. En personas que tienen capacidad para completar test se hará un estudio que se llama neuropsicológico. Es decir, un neuropsicólogo o neuropsicóloga le pasará una batería de preguntas donde lo que se analiza son las distintas funciones del cerebro. Ahí se mira pues la memoria, la atención, el lenguaje, el cálculo. Y esto,
algo que puede parecer sencillo es lo que más nos ayuda para el diagnóstico. Según las funciones que nos fallen, podemos aproximar ante qué tipo de trastorno estamos. Se sabe que según el tipo de enfermedad se producen unas alteraciones iniciales en unas zonas y que luego van progresando de una manera concreta. Con lo cual, según lo que veamos aquí, nos podemos hacer una idea de si las quejas cognitivas pues orientan, por ejemplo, a una enfermedad de Alzheimer, a una demencia frontotemporal, o un Parkinson o incluso una depresión. Y una vez hecha la anamnesis y los test neuropsicológicos, ¿qué pruebas tipo TAC o así tenemos? Pues estas pruebas suelen ser las que se demandan desde el principio en consulta, ¿no? Tanto el paciente como la familia. Pero en realidad estas son pruebas complementarias, ¿no? Se realizan para valorar posibles causas tratables o prevenir otras que puedan provocar más daños, pues como son, por ejemplo, alteraciones del hígado o del tiroides, y que estos dan fallos de memoria. En realidad también nos ayudan. Una vez se descarta todo lo anterior, se puede aproximar el diagnóstico de algo degenerativo. Pues cuéntanos, ¿qué pruebas se suelen realizar? Pues empezamos. Mira, cuando alguien comenta en consulta fallos de memoria, de atención o lo que sea, la primera prueba que se pide siempre es una analítica de sangre. Aquí lo que debemos mirar es que no haya, por ejemplo, pues una anemia, una alteración del riñón o del hígado, déficit de vitaminas o incluso hay algunas infecciones que a la larga producen fallos de memoria similares. Aunque parezca extraño, en ocasiones la primera manifestación de un fallo de tiroides o de hígado son fallos de memoria, son alucinaciones, son desorientación. ¡Qué curioso! ¿Y entonces, la analítica de sangre primero y alguna cosa más? Pues sí, una vez ya hecha la analítica, lo segundo que se suele hacer es una prueba de imagen, o sea, algo de radiología. Puede ser un TAC, o también llamado escáner, o una resonancia. Con esta prueba lo que obtenemos es una foto, o sea, algo estático del cerebro. Aquí lo que vemos es si puede haber un infarto cerebral, un tumor u otras causas que pueden producir fallos de memoria, pero que en realidad no son Alzheimer. Entonces, en la resonancia o el TAC, ¿se ve el Alzheimer? Esto es una pregunta muy frecuente. Mira, con una resonancia o un TAC nunca veremos si hay Alzheimer, solo veremos si hay alteraciones como las que hemos dicho, ¿no? Tipo infartos, etc. Hay gente que se agobia muchas veces cuando lee en su informe que pone atrofia cerebral. Esto lo único que quiere decir es que el cerebro está encogido o envejecido. No hay que alarmarse con esos datos. La atrofia cerebral con la edad es normal y eso no significa que haya Alzheimer u otras demencias. De hecho, hay gente con mucha atrofia cerebral que funciona perfectamente y al revés, gente que no tiene nada de atrofia y están en un rango de demencia. Así que por eso no hay que alarmarse. Las pruebas se hacen siempre para descartar otras causas de deterioro cognitivo. Pero también me suena a mí que hay algunas pruebas como la punción lumbar o el PET, ¿verdad? Sí, por suerte, a día de hoy tenemos otras pruebas que nos pueden ayudar a mejorar el diagnóstico de esta enfermedad. Las que comentas no se hacen siempre. De hecho, se puede decir que no son obligatorias, pero es cierto que nos ayudan mucho en determinados casos. Si empezamos por la primera, la punción lumbar, pues esto consiste en sacar un poquito de líquido cefalorraquídeo, es decir, es el líquido que envuelve al cerebro y la médula, y analizar las proteínas que se ven alteradas en el Alzheimer. Es una prueba muy sencilla, que de hecho se hace de manera ambulatoria, no hay que ingresar ni nada, y sería algo parecido a una epidural, ¿no? Lo que hace es que se pincha con una aguja muy finita en la zona lumbar, entre dos vértebras, donde no hay riesgo de pinchar médula ni otras zonas importantes. Una vez hemos sacado este líquido, se lleva al laboratorio y allí miramos si la amiloide y la tau están alteradas, y esto nos puede arrojar pues información para saber si esos fallos de memoria pueden deberse a una enfermedad de Alzheimer o no. ¿Y el tema del PET? Pues continuando con el PET, serían las pruebas que se llaman de medicina nuclear, ¿no? Y aquí tenemos varios tipos. Estarían el llamado SPET, el PET-FDG o PET de glucosa y el PET amiloide. Los dos primeros que hemos comentado se suelen hacer de manera más sencilla en casi todos los hospitales públicos. ¿Por qué? Pues porque se utilizan para otras enfermedades, ¿no? Como son, por ejemplo, el cáncer. Y estas pruebas nos ayudan a ver a grandes rasgos cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, si hablamos del PET-FDG o el PET de glucosa, lo que mira es cómo el cerebro consume el azúcar que le estamos dando, ¿no? Por vena. Con esto podemos intuir qué zonas trabajan más y cuáles menos, o sea, cuáles van más lentas y eso nos indica que están peor. Según esas zonas y con lo que conocemos hasta ahora, podemos aproximar el diagnóstico a un posible Alzheimer o no. Como decimos, estas no se realizan siempre. Ninguna de estas pruebas concluye 100% la enfermedad que tenemos, pero en casos atípicos, más raros o gente joven, pues nos pueden ayudar mucho. ¿Y en qué consiste el PET amiloide? En el caso del PET amiloide, que se ha hecho muy famoso a día de hoy, no está tan establecido en la práctica clínica. De hecho, su uso todavía sigue siendo más para investigación.
Es una prueba que lo que vemos es cuánto se acumula de amiloide en el cerebro, o sea, de aquellas placas pegajosas que hablábamos, ¿no? Que se acumulan en esta enfermedad de Alzheimer. Según los cálculos, se puede decir que si hay mucho acúmulo de amiloide, pues tenemos más probabilidad de que los fallos de memoria sean por una enfermedad de Alzheimer. Como digo, no se usa de manera habitual y debemos tener en cuenta que por encima de 80 años casi todo el mundo tiene alterado ese amiloide, con lo cual tampoco nos aportaría mucha información. ¡Wow! Cuántos datos, cuánta sabiduría y qué interesante tener en cuenta todo esto cuando tenemos un familiar cerca. ¿Hacemos un resumen antes de irnos para que quede todo claro? Y antes de irnos, Alzheimer para llevar. Pues allá vamos. Lo primero y más importante siempre va a ser la historia clínica. Saber cómo comenzaron los fallos de memoria, cómo han ido evolucionando, muy importante la información que da la familia y conocer qué otras enfermedades tiene el paciente y qué otros fármacos toma. Tras esto, nos ayudarán las analíticas y las pruebas de radiología para descartar que los fallos de memoria no se deban a otras alteraciones, como por ejemplo fallos en el hígado o infartos cerebrales. Una vez hecho lo anterior, el estudio con test neuropsicológico será lo que nos afine y más ayuda al diagnóstico, y es casi lo que más información nos da. Y también comentar, por último, que aunque no se hacen siempre de rutina, por suerte cada vez tenemos más pruebas que nos aproximan al diagnóstico, como es el PET amiloide o la punción lumbar, pero como digo, no siempre deben realizarse. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya quedado claro las pruebas que se hacen para el diagnóstico de Alzheimer. Y ya sabéis que si tenéis dudas podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o bien vía mail. Nos oímos en los siguientes episodios de Alzheimer la Voz. ¡Hasta pronto! Se va nublando la realidad. Hoy sé quién soy, mañana no sé. El pasado se pierde y nuestra mente aprende a desaprender. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Wow. Todos mis sueños ya no están. Pierdo un recuerdo y la libertad se desvanece mi alma y se lleva con ella mi libertad. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Wow. Encontrarás todos los episodios del podcast Alzheimer la Voz en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, eBooks, Google Podcast, Podimo, YouTube y zonalzheimer.es.